Eh, bueno, no somos muchos hoy, me parece que es muy viernes. Les prometo una clase corta, porque no es mucho lo que nos queda de ecología de comunidades y no sé cuánto demoraremos. Va a depender más que nada de la discusión que tengamos con el tema del paper. Antes que nada, les paso avisos entonces. Las próximas clases la semana que viene van a ser el miércoles 10 y el viernes 12 a las 5 de la tarde. Eh, Repito, para la gente que se fue sumando, la idea es que antes de que termine la materia termina el 30 de junio, ¿se acordarán? Ustedes me entreguen 2 trabajos prácticos más, o sea, el trabajo práctico 5 y 6. El 5 se los voy a dejar este fin de semana en la plataforma para que me lo hagan. El 5 es un trabajo práctico, va a ser más una cuestión, digamos, de cuestionario, de que lean el material, cuestiones más teóricas, digamos, que les sirva de guía de estudio a ustedes, y como para que de alguna forma empecemos a encontrarnos con el material y empecemos a intercambiar un poco algunas ideas. Eh, Otro aviso importante es ese, que les dejé en la plataforma hoy, terminé de colgar todos los videos hasta la fecha, y les dejé material teórico acerca de ecología de comunidades, un apunte, y eso, simplemente eso. Así que esos son los avisos. Semana que viene, clase miércoles viernes a las 5. Hay apuntes nuevos en la plataforma. Este fin de semana dejo el trabajo práctico 5. La idea es darles tiempo, de nuevo, el mismo criterio para los trabajos prácticos. O sea, hagámoslo con tiempo. Yo por ahí les pongo una fecha de vencimiento, pero es porque, o sea, para que ustedes, si ustedes la quieren usar, la usan, si lo entregan después no hay problema. Todo, por supuesto, tiene que estar entregado antes del 30 de junio, ¿sí? El 30 de junio se terminó la materia, así que todo lo que esté pendiente, por favor, vayan mandándolo. Vi que hubo gente que me mandó trabajos prácticos adeudados. En algún momento de la semana que viene me voy a poner al día con la corrección y de hacer todas las devoluciones. Así que ténganme un poquito de paciencia. Y así que vamos de a poco con eso. Eh, Hola Carlos, hola Martín. Bien, vamos sumando. Bueno, eh, si les parece, liquidamos la clase, la teórica de ecología de comunidades, que nos queda muy poquito, y nos metemos en el paper, que está súper interesante. Yo lo había leído, les voy a ser honesto, yo lo había leído muy por encima, muy rápido. Hoy me puse a leerlo realmente a conciencia para poder trabajarlo con ustedes y está bueno el trabajo. Tiene un montón de cosas interesantes, que podemos sacarle, digamos, el jugo para nuestra materia, que nos interesa, son cosas que vimos o que podemos discutir. Eh, Bien, paso a la presentación teórica de ecología de comunidades, así terminamos con eso. Habíamos quedado, más o menos, por acá. A ver. En realidad habíamos quedado acá. A ver que tengo algo en el chat. Sí, a ver, a la fecha, hoy, 5 de junio, yo les pedí o les consigné 4 trabajos prácticos, ¿sí? El trabajo práctico 1 era sobre el método científico y el origen de la vida. El trabajo práctico número 2 era sobre transcripción, traducción, la célula. Había un trabajo práctico número 3 que era sobre integración del dogma central. Y hay un trabajo práctico número 4 que es sobre metabolismo, fotosíntesis, y también es medio integrador, digamos, tiene de todo un poco. Mi intención es, este fin de semana les dejo la consigna del TP5, que es acerca de evolución, ecología de poblaciones, ecología de comunidades, lo teórico que vimos en las 3 últimas clases. Y el último, el trabajo práctico número 6, es el que se hace en conjunto con la cátedra de inglés y que tiene que ver con la lectura de los papers. Así que, a la fecha, ustedes, todos, cada uno y cada una debería haber entregado 4 trabajos prácticos. Yo les voy a dar 2 más en este mes que nos queda. La fecha de entrega, yo les voy a poner una fecha de entrega, pero como les digo, si la pueden cumplir buenísimo, les ayuda a ustedes. Hay más tiempo para que tengamos un ida y vuelta incluso.
pero fecha final, o sea, como muy de última, es el 30 de junio. El 30 de junio se terminó la materia, así que todos los trabajos prácticos que deban, o que necesiten volver a reentregar porque no están aprobados, deberían ser entregados como tope el 30 de junio. Sin importar si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito, o sea, yo les contaba que mi propuesta de la clase de hoy es, brevemente, creo que en 10, 15 minutos terminemos con la parte teórica de ecología de comunidades, cerramos la parte teórica y nos metemos en el paper de los primates y de los gibones. Así que una de las cosas que podemos hablar es lo de esto de range call y varios otros conceptos que me parece que están interesantes que podemos discutir y debatir un poquito. Así que, tranqui, después ahora vamos al paper de los primates. Así que, ¿alguna duda más o algo que no esté quedando claro? Si no, me meto de lleno a terminar con la teórica de comunidades. Bien. A ver. Lo último que estábamos discutiendo era cómo hacíamos o qué herramientas teníamos para poder saber dónde empieza y dónde termina una comunidad determinada, una comunidad que yo estoy estudiando. Entonces les hablé que había como 3 formas de delimitar una comunidad. Una posibilidad era con la ubicación en mapas de las distintas comunidades, o sea, hacer un mapeo y poder verlas, digamos, en planta, en superficie, y poder, digamos, geolocalizar cuáles son los límites o cuáles son los polígonos que definen una comunidad y, digamos, la diferencian de otras. Entonces puse como ejemplos estos mapas, que son, el mapa de la izquierda es un mapa de cobertura vegetal. Ah, gracias por el aviso. Bien. Ayer cuando inicié el Zoom se actualizó, y la verdad que en mi actualización hay algunos cambios de botones, y cuando había gente en la sala de espera me titilaba, me avisaba, o cuando me hablan por el chat. Y con esta actualización me parece que es peor. Así que si alguien queda en sala de espera, avísenme, por favor. Porque el chat me notifica, pero si alguien entra a sala de espera, no me titila. Entonces, como les contaba, una posibilidad era armar estos mapas de cobertura vegetal que nos permiten ver en el mapa, en superficie, cuáles son los límites entre las comunidades. Por ejemplo, teniendo en cuenta las formas de vida. O sea, uno puede ver un bosque, un sotobosque, una selva en galería, un pastizal, un arbustal, en diferentes colores en un mismo mapa. Y eso define, digamos, dónde empieza y dónde termina una comunidad. Otra forma es usando sensores remotos y sistemas de información geográfica y herramientas un poco más modernas, que también básicamente son herramientas de mapeo, digamos, de uso cartográfico. Así que hoy por hoy, la forma de generar mapas es ilimitada, prácticamente infinita. Por un lado, por la tecnología de los sensores remotos y de los satélites, por otro lado, por cómo también creció la capacidad de almacenamiento, la resolución de las imágenes, el poder de procesamiento de las computadoras. Hay una serie, digamos, bastante más ilimitada de herramientas y de recursos para armar mapeo, hoy por hoy. Y esto sigue avanzando, ¿no? Por supuesto. O sea, esto se los digo hoy, junio 2020, en 2 años van a aparecer herramientas nuevas que hoy no tenemos. La otra forma de la que hablamos para poder representar o poder diferenciar comunidades era a través de un gradiente ambiental, ¿sí? Por ejemplo, en el esquema lo que vemos es un gradiente altitudinal, de altura, ¿sí? Y lo que se va viendo es algo que ya charlamos en un ejemplo el miércoles, que era cómo cambian las formas de vida o cómo cambian las diferentes comunidades en su estructura en función de la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo que encontramos, por ejemplo, a bajas alturas. En este ejemplo tenemos una selva pedemontana que tiene sus características, sus especies, su riqueza y su equitatividad que definen esta comunidad, que unas alturas intermedias que van haciendo una transición, un cambio de comunidades en función de que sean selva montana, bosque montano o pastizal de neblina, ¿sí? Nosotros en el bosque andino patagónico también podemos trazar estos perfiles. Esto se llama un perfil altitudinal, e ir viendo cómo cambian, a medida que uno va progresando en altura, las diferentes comunidades, ¿sí?
Estas comunidades responden a cambios ambientales que tienen que ver con la altura, que tienen que ver con la temperatura media, anual o estacional en cada una de esas alturas, el régimen de precipitaciones, el índice de humedad, digamos, la tasa de vientos, o sea, el régimen de viento. Hay una serie de variables físicas meteorológicas que van a estar asociadas a la cartografía y a la característica física de la altura, digamos, a las características, digamos, topográficas del ambiente, no me salía la palabra, topográficas, que van a hacer o van a determinar cada uno de estos tipos de comunidades. Una tercera forma de representar las comunidades está asociada a un concepto que ya definimos o ya hablamos hace un par de clases. Hola Ornella, ¿cómo va? ¿Todo bien? A ver, voy a ver que no haya nadie esperando entrar. No, bueno, creo que estamos todos y todas. Una tercera forma, entonces, les decía, de definir una comunidad y de poder caracterizarla y representarla es, entonces, con los mapas, con el gradiente ambiental, o teniendo en cuenta su nicho ecológico, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un par de clases hablamos y definimos el nicho ecológico? Hablamos de ese espacio multidimensional que es en el cual existe cierta especie en un ambiente dado, ¿sí? Hablamos de una definición que pensaba, o sea, el nicho lo define como algo como, digamos, el rol, la función que cumple cierta especie en un determinado ecosistema, ¿sí? La otra forma de definir el nicho tenía que ver con el espacio multidimensional de condiciones y recursos donde esta especie puede sobrevivir, puede desarrollarse. Entonces, ¿se acuerdan que les mostré unos gráficos que tenían X e Y y se veía una superficie? A ver, ¿qué estamos entrando, Alejandro? Bien. En un rango de valores para ciertos recursos donde una especie se distribuía. ¿Se acuerdan que hablamos del nicho fundamental y del nicho realizado, digamos? O sea, el nicho que era potencial y del nicho real. Entonces, una forma también de representar comunidades es a través de representaciones de nicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico, en X, lo que estamos viendo es, por ejemplo, definimos un recurso. Por ejemplo, podemos hablar, para poner un ejemplo, no sé, el banco de semillas que hay en el suelo, en una comunidad, en un bosque, ¿sí? Y lo que vamos a ver, por ejemplo, o sea, yo tengo, puedo poner el tamaño de la semilla. Entonces, lo que estoy pensando en X son, por ejemplo, centímetros, ¿sí? Estas semillas van desde 0 centímetros hasta 10 centímetros, ¿sí? Las semillas que están entre 1 centímetro y 8 centímetros son aprovechadas por la especie que me genera esta curva de color azul. ¿Sí? Entonces, entre 1 y 8 centímetros, perdón, entre 1 y 10, vamos a ponerlo, porque la línea azul continúa hasta 10. ¿Sí? Las semillas tienen entre 1 centímetro y 10 centímetros. Las semillas de 5 son las que más individuos utilizan, por eso tienen este pico, digamos, y es la proporción de individuos que hacen uso de este recurso, ¿sí? Este recurso, las semillas del suelo, tienen una magnitud que va desde 1 a 10 centímetros, el máximo de utilización son las semillas de 5. Las semillas muy chicas son poco aprovechadas, las semillas muy grandes son poco aprovechadas, las semillas intermedias son las que más se utilizan, ¿sí? Esto es para la especie azul. Por ejemplo, puedo pensar en una especie de roedor, ¿sí? Después tengo otra especie, puede ser también otro roedor de otra especie, que también se alimenta de estas mismas semillas, pero hace un uso efectivo o en mayor proporción de las semillas que tienen 6 centímetros. ¿Sí? Ven que hay un cambio, un desfasaje en cuál es la magnitud del recurso que se utiliza en mayor proporción, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy representando de alguna forma es el nicho de los consumidores de semillas, pero vemos que dentro de ese nicho de los consumidores de semillas hay un uso diferencial. No todos comen exactamente las mismas semillas, ¿sí? Sí, Ornella, te escuchamos. Para determinar cuánto se usa una semilla, ¿depende de la cantidad, digamos, de la predominancia de una semilla o de la otra, o depende de cuántos, en este caso, cuántos animales se alimentan de ellas? ¿Cuántos animales distintos? ¿Cuántas Bien, especies distintas? perfecto, buenísima la pregunta.
necesito saber las dos cosas, cuánto hay disponible y cuánto consumen. O sea, sí. O sea, yo necesito saber el banco de semillas cómo está conformado. Entonces tengo que ir al campo y muestrearlo, ¿sí? Tomo muestras de semillas, calculo una proporción, digamos, utilizo la estadística para hacer una proporción de cada uno de los tipos de semillas. Tengo que hacer mediciones, o sea, estas semillas tengo que medirlas con un calibre o con algún tipo de regla, algo, saber realmente cómo se distribuyen, cuántas hay de este tamaño, cuántas hay de otro tamaño. Y después necesito saber de cada una de estas tres especies cómo es la dieta, cómo seleccionan, ¿sí? Entonces ahí hay muchas formas de conocer la dieta de los animales. Hay formas más invasivas y otras menos invasivas. Las más extremas directamente implican, digamos, la captura, y hay que sacarle, hay que sacarle básicamente el estómago al bicho y ver qué comió. O sea, Y diseccionarlo. sí, créanme que se hace, o sea, sobre todo con estos roedores que son muy numerosos y que no tienen problemas de conservación. Otra forma es la colecta de muestras fecales y después se hace lo que se llama microhistología, o sea, se mira bajo la lupa qué comió y se puede calcular estadísticamente con las proporciones de lo que aparece en la caca cuáles son sus principales presas, o sea, qué es lo que está comiendo más. En el caso de las aves rapaces, por ejemplo, se usa mucho el estudio de algo que se llaman egagrópilas. Vieron que las lechuzas y las aves rapaces, por ejemplo, comen muchos roedores. Esos bichos no digieren los pelos y los huesos, lo que hacen lo regurgitan y lo escupen. Seguramente lo vieron alguna vez tirado en el campo. Es como una bolita de pelos y de huesos que parece caca, pero no es caca, es una egagrópila. O sea, fue regurgitada por una ave rapaz o por una lechuza. Entonces es muy común también la colecta de esas egagrópilas. Uno lo que hace es, cuando va al campo, busca dónde están los dormideros, dónde duermen esos bichos a la noche, porque a la noche largan las egagrópilas. Uno colecta las egagrópilas y bajo la lupa lo que hace es digregar y ver los pelos que hay que tener mucho ojo y saber muchísimo esto, ¿no? Porque hay que identificar pelo por pelo de cuántas especies son. Si está comiendo siempre la misma especie de bicho, de roedor, por ejemplo. Después está lleno de huesos siempre. Y hay que tener un ojo muy entrenado para saber esos huesos, qué huesos son y de qué especie son. ¿Sí? Muchas veces lo que se utilizan son los dientes. O sea, los dientes son caracteres muy diagnósticos que nos permiten identificar al nivel de especie. ¿Sí? Y si uno tiene recursos y tiene plata, básicamente lo que hace después es hacer un análisis genético, identificar en esa agrópila cuántas especies distintas o de qué se estuvo alimentando ese bicho. ¿Sí? Pero bueno, hay que disponer de los fondos para poder hacer un estudio genético, digamos. Perdón, Santi, no escuchaste esto de las agrópilas, no sé qué parte te perdiste. Entonces, Escuché lo que segrega, no, se me cortó esa parte, la bola de pelo que segrega a la noche. ¿La bola de pelo segrega algo? sí, no, ahí lo repito, esperen que le abro la puerta al perro. Ahora sí. No, estas aves rapaces se alimentan, por ejemplo, de roedores o de pequeños invertebrados, lagartijas, comen animales de pequeño tamaño. Entonces, cuando uno quiere saber cómo es la dieta de estos animales, una forma, una pista, digamos, o una muestra que es informativa de la dieta son las egagrópilas. La egagrópila es, básicamente, estos animales regurgitan, o sea, vomitan, lo largan para afuera, los pelos y los huesos y todo el material duro que no es digerible, digamos. Todo eso que no pueden digerir, lo regurgitan y lo escupen. Es como una bolita de pelos y de huesos. Entonces, con esas egagrópilas se puede conocer. Egagrópila, sí, egagrópila. A ver si lo escribo ahí. Busquen después en Google. Con las egagrópilas se puede conocer acerca de la dieta. Esto porque, o sea, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero esto surgió porque Ornella nos preguntaba cómo hacíamos para conocer la proporción de cómo se estaban alimentando estas especies de estos recursos en estos rangos. O sea, todo esto se calcula o se estima con un estudio de dieta, ¿sí? Bueno, esto sí es un poquito a lo que quería llegar.
o sea, lo que estoy viendo ahora son, de manera muy esquemática, diferentes variables ambientales y cómo se distribuye la proporción de los individuos. Ahora lo que estoy viendo es la abundancia de individuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi variable ambiental ahora sigo con el tamaño de las semillas. En ambientes donde las semillas son cada vez más grandes, va habiendo un recambio o una tasa de recambio de especies, ¿sí? Donde las semillas son grandes, hay más de las especies que son de gran tamaño, ¿sí? Perdón, de las que se alimentan de esas semillas de gran tamaño, ¿sí? Esto puede ser un patrón de distribución, o esto puede ser otro patrón de distribución. O sea, tengo dos grandes grupos que se agregan, digamos, que se reúnen en dos valores de esa variable. Por ejemplo, del ejemplo que venimos hablando son de tamaño de semillas. Son dos formas, digamos, de ver la distribución de las especies en función de un recurso. Claro, sí. En realidad no son individuos, son especies. ¿Sí? Cada color de la curva es una especie distinta. Yo vuelvo para atrás. En este gráfico, cada curva, cada color, también es una especie distinta, ¿sí? Lo que estoy viendo es la proporción de individuos de una especie determinada. Por ejemplo, este punto es la proporción máxima de los individuos de la especie azul, ¿sí? Pero cada curva es una especie distinta. Acá pasa lo mismo. Cada color, cada curva es una especie distinta. Entonces, en términos generales, pueden haber patrones así, secuenciales, pueden haber patrones agregados, pueden haber patrones lineales, o sea, a medida que va aumentando el tamaño del recurso, va disminuyendo la proporción de individuos. O sea, esto es básicamente, lo que me interesa es que se entienda que hay otras formas de entender o de comprender cómo se distribuyen las comunidades. Porque yo puedo decir, todo esto, todas estas especies me constituyen mi comunidad, o yo si encuentro este patrón puedo decir, y esto es una comunidad y esto es otra comunidad. ¿Y cómo, en qué se diferencian, en qué varían? En que cambia, hay una variable mental que cambia, ¿sí? Yo les puse recién como ejemplo el tamaño de la semilla, pero esta variable mental podría ser la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces tengo estas especies a esta altura y estas especies a esta altura, ¿sí? Y de nuevo, es una forma gráfica de poder entender cómo se distribuyen las especies y las comunidades a lo largo de un gradiente o de una variable ambiental, ¿sí? Entonces, como para ir concluyendo y cerrando esta idea, ¿qué determina qué especies y en qué abundancia van a estar en una comunidad? Tenemos entonces esta teoría del uso del espacio de nicho entre las especies, ¿sí? Una especie que coloniza un hábitat ocupa un espacio de nicho según su requerimiento, la disponibilidad de nicho, la ocupación por otras especies y los tipos de interacciones con las otras especies. ¿Por qué? Porque juegan un rol importante, por ejemplo, o sea, cuando hablo de la ocupación de otras especies, la competencia interespecífica, ¿sí? Puede que volviendo al ejemplo del tamaño de las semillas, puede que el ratón coma las semillas de 5 centímetros, en mayor proporción, pero si existe otra especie que también consume ese ítem en ese rango, entramos en competencia, ¿sí? Y eso hace que esas especies estén compitiendo por un mismo recurso y vean limitadas sus crecimientos poblacionales, o sea, su capacidad de colonización o de presencia en ese ambiente. Entonces, que una especie esté o no esté de manera abundante o poco abundante, va a depender de si el recurso que necesita está, de lo que requiere, se puede cumplir, si el nicho está disponible, si los recursos están disponibles y pueden ser usados, si la ocupación o sea, si está desocupado o desocupado ese nicho, si hay competencia, y de las interacciones con otras especies, o sea, porque muchas veces pasa también, o sea, esto, ¿no? De la predación, de la competencia, de que en realidad, o sea, ese nicho pueda ser utilizado pero no esté disponible, o sea, haya interacciones negativas que repelen a esa especie, digamos. Eso está mucho mejor explicado en el apunte que les dejé hoy, o sea, así que cualquier duda después me la vuelven a consultar. Y como para ir cerrando esto en realidad está en el apunte, está en la presentación, pero lo vamos a pasar. O sea, esto no entra en el parcial. Acá les quería contar, se los cuento brevemente, por si después lo ven y quieren tener una idea, pero es algo que no me interesa, digamos, excede, digamos, al objetivo de esta clase. En su momento como Carmelo decidí dejarlo, pero me parece que no
no nos va a sumar mucho. Tengo miedo que nos genere más confusión que... Una interacción negativa es la interacción presa-predador. O sea, si, por ejemplo, pasa que por ahí, a veces el recurso está muy disponible. O sea, yo lo estoy viendo, les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Les conté, vieron que estoy trabajando en San Juan, en el Parque Nacional San Guillermo. Estoy estudiando la dinámica o la alimentación de los camélidos, de las vicuñas y de los guanacos. Hay ambientes donde hay muchísimo pastizal, donde hay mucho alimento disponible, hay agua disponible, y sin embargo las vicuñas no usan esos ambientes. Y uno dice, ¿por qué? O sea, no usan estos ambientes. El problema es que esos ambientes también son elegidos por el puma, ¿sí? Entonces, hay un efecto, digamos, de predación y de, digamos, o sea, que se genera lo que se produce una segregación negativa, o sea, donde está el predador, no está la presa no va a elegir el ambiente donde sabe que es más costoso, más riesgoso ir a comer, ¿sí? Entonces, una interacción negativa sería, por ejemplo, la del predador-presa, ¿sí? O sea, se cumplen con los requisitos de nicho, la vicuña come pasto, el pasto está disponible, el problema es que tiene, digamos, o sea, un costo alto ir a comer ese pasto, digamos. Entonces el bicho elige pastorear en áreas donde hay menor productividad, menor disponibilidad de pasto, en menor calidad incluso, pero no está a riesgo de ser predado por un puma, digamos. Entonces, se los cuento muy por encima, o sea, brevemente. Este gráfico lo que muestra son curvas de rango abundancia, que son muy similares a las que venimos viendo. El rango es especie 1, especie 2, especie 3, 4, 5, 6 y 7, están ordenadas en orden de mayor frecuencia de aparición. O sea, lo que más hay es 1, lo segundo que más hay es 2, lo tercero que más hay es 3. Así armo este rango, digamos, ¿sí? Y lo que veo acá es la abundancia relativa. Entonces lo que va pasando es que a medida que avanzo de rango, va cayendo la cantidad de cada una de esas especies. Cada color representa una comunidad distinta, ¿sí? Entonces, hay 3 formas que adquieren estos perfiles en términos generales para partida geométrico del log normal. No me voy a meter en los detalles porque tiene mucha matemática esto por dentro, digamos. O sea, así que por eso me parece que no lo vamos a ver. Pero son como las 3 grandes formas, 3 grandes familias en las cuales pueden aparecer estas curvas de rango abundancia, digamos, o sea, los modelos de abundancia relativa. Y acá también, bueno, les explicaba un poquito más esto. Esto ya lo vimos igual, de mayor equitatividad y dominancia. Así que esto está en la punta, está en la presentación, pero no lo vamos a trabajar. Lo mismo con esto. También estas son curvas de rango abundancia. Para que vean, por ejemplo, cada punto es una especie distinta. Este es digamos, una comunidad vegetal que tiene la característica de no haber sido intervenida. Esta es una comunidad vegetal que ha sido intervenida. Esto era en comunidades donde hay avicultura y silvicultura, digamos. Esta es la comunidad prístina, digamos, sin cambios, virgen. Y esta es la comunidad donde ha sido intervenida, y ahí ven que aparecen especies exóticas. Hay menor número de especies. La idea es comparar qué pasa con la diversidad en esta comunidad no intervenida con la diversidad en esta comunidad que sí está intervenida, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es, viendo estos perfiles, uno puede ver cuál es la riqueza y cuál es la dominancia y la equitatividad. ¿Se acuerdan que si uno quería saber cómo es la diversidad de una comunidad, miraba la riqueza, el número de especies, la dominancia, cuáles de esas especies eran dominantes, y la equitatividad, cómo se repartían las abundancias relativas de cada una de esas especies en toda la comunidad. Así que esto es a modo ilustrativo, ¿no? O sea, no me interesa, digamos, que lo miren en fino, pero lo que se puede ver es que generalmente las comunidades que tienen gran cantidad de nodos y de puntos es porque tienen muchas especies, tienen gran riqueza. Entonces acá si comparamos, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La riqueza de esta comunidad es 21, ¿sí? El número total de especies presentes. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esta tiene una riqueza de 16, ¿sí?
Entonces, en principio, si miramos la riqueza, esta comunidad es más diversa, ¿sí? Pero ojo, recordemos que no es simplemente la riqueza, el número de especies, sino que también influye la equitatividad, ¿sí? Entonces, la equitatividad se puede ver con comparar la pendiente de esta curva con la pendiente de esta curva, ¿sí? Justo en este caso, las dos curvas tienen pendientes similares. Ven que no hay gran diferencia a grandes rasgos. Pero podría haber pasado que esta